Buenas, mi nombre es Iván Sánchez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. La siguiente ponencia trata sobre el libro Lecciones para un economista joven, abarcando los capítulos 1, 2 y 3. El autor de este libro es conocido como Robert P. Murphy, quien es un economista y autor estadounidense de la escuela austriaca, quien también ha publicado libros y guías de estudio austrolibertarias, entre ellas La teoría del caos, en la cual expone sus propuestas para una sociedad de ley privada, La guía políticamente incorrecta del capitalismo y también Lecciones para un economista joven, cuyo primer capítulo, titulado Pensando como un economista, abarca 4 temas. Pensando como un economista, ¿es la economía una ciencia? El alcance y los límites de la ciencia económica, ¿por qué estudiar economía? Pensando como un economista, la habilidad de pensar como economista es un componente crucial de vuestra educación. Solo podrás entender cómo funciona el mundo cuando sepas pensar como economista, para poder tomar decisiones responsables, tanto en lo concerniente a las grandes ideas políticas como en los aspectos del trabajo y finanzas domésticas. Tenéis primero que aprender economía básica. ¿Es la economía una ciencia? La economía constituye una ciencia independiente con la misma seguridad que la química y la biología. Los principios o leyes de la economía son las mismas tanto si el economista es republicano como si es comunista y ya viva en Nueva Zelanda o en Somalia. Cuando decimos que la economía es una ciencia, no queremos decir que realizamos experimentos para verificar las leyes económicas, de la forma que un físico nuclear estudia los resultados de las colisiones de átomos en un acelerador de partículas. Hay importantes diferencias entre las ciencias sociales, como la economía, y las ciencias naturales, como la física, pero sabemos que los principios básicos de la economía se pueden descubrir a través del razonamiento mental. El alcance y los límites de la ciencia económica. Es un error bastante común considerar que la economía es el estudio del dinero, pero en el campo de la economía es mucho más amplio que el sustentado por esa popular creencia. En su sentido más amplio, la economía puede ser definida como el estudio de los intercambios. Esto incluiría todos los intercambios que tienen lugar en un entorno normal de mercado determinado, en el que el vendedor entrega un objeto físico o presta un servicio y a cambio de ello el comprador le entrega una cantidad determinada de dinero. ¿Por qué estudiar economía? Una de las razones por las que merece la pena estudiar economía es simplemente porque es interesante. A diferencia de otras disciplinas científicas, las verdades básicas de la economía deben enseñarse a un número suficiente de personas, porque va en ello la supervivencia de la sociedad misma. Pero si la mayoría de la gente cree que las leyes de salario mínimo ayudan a los pobres o que los bajos tipos de interés curan una recesión, entonces los economistas no pueden hacer nada para evitar los daños que esas políticas causarán a la sociedad. Por esta razón, aprender economía básica es una obligación de todo joven adulto. Capítulo 2. ¿Cómo desarrollamos los principios económicos? En este capítulo se trata de la diferencia entre una acción deliberada frente a un comportamiento irreflexivo y la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Acción deliberada frente a un comportamiento irreflexivo. La acción deliberada es la dirigida a lograr un propósito, y con el comportamiento irreflexivo es que actuamos sin pensar o por reflejo, o los actos que se dan por una acción no deliberada. Las diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. La economía es una ciencia social. Las ciencias naturales incluyen a la física, la química, la biología, la astronomía y la meteorología. Su principal diferencia es su objeto de estudio. Las ciencias sociales estudian la acción deliberada, tal como se describió en la sección precedente, mientras que las ciencias naturales estudian el comportamiento irreflexivo. Capítulo 3. Los conceptos económicos implicados en la acción. ¿Por qué son los individuos y no los colectivos quienes realizan elecciones? La acción humana solo la pueden realizar actores individuales. Solo los individuos tienen fines y pueden actuar para lograrlos. No existen cosas como fines o acciones de grupos, colectivos o estados, que no sean obra de varios individuos concretos. Las sociedades o grupos no tienen existencia independiente y separada de las acciones de sus miembros individuales. Por ende, decir que los gobiernos actúan es meramente una metáfora. En realidad, ciertos individuos se encuentran en ciertas relaciones con otros y actúan de una forma que tanto ellos como los demás individuos reconocen como modos gubernamentales de actuación. Como los economistas utilizan las preferencias para explicar las elecciones individuales. Cuando hablamos de las acciones intencionadas decididas por los demás, estamos implícitamente diciendo que tienen opiniones o deseos sobre cómo debe funcionar el mundo. En economía, utilizamos la palabra preferencia para describir estos sentimientos. Las personas actúan de manera que lo hacen porque prefieren que el mundo se desarrolle de una manera en lugar de otra. Bueno amigos, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.